de niños. El bautismo de niños es una de las tradiciones más características de la Iglesia Católica primordialmente, ¿no? El paidobautismo se llama básicamente. Y constituye aparentemente una práctica mantenida desde los primeros siglos, ¿sí? Por lo menos desde el siglo II en adelante. Es una práctica que ellos aparentemente suscitan desde la iglesia primitiva, de los padres de la iglesia, los primeros cristianos, inclusive pueden ser los padres apostólicos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto según la enseñanza católica. Y el sacramento, porque el bautismo de niños es un sacramento como tal, el sacramento literalmente consiste en bautizar a un niño, pero no depende absolutamente del conocimiento del niño, no depende de absolutamente nada volitivo respecto al niño. La enseñanza católica o el sacramento no depende de la edad ni de la capacidad del niño. No tiene que procesar volitivamente la fe, ni en conocimiento ni en voluntad. Solamente pertenece el bautismo de niños a la gracia de Dios. O sea, ellos bautizan niños por la gracia de Dios, por el regalo de Dios, que actúa en el bautizado para borrar el pecado original, si es que el pecado original existiese, ¿no? El pecado original realmente no existe, eso lo vamos a ver más adelante, pero principal o primordialmente el bautismo de niños tiene que ver con el pecado original, porque claro, el niño no tiene pecados personales como vamos a ver más adelante, porque la Iglesia Católica distingue entre pecado original y pecados personales, ¿no? Muy importante. Ahora bien, como la gracia de Dios es la que atribuye al niño un bautismo para el perdón del pecado original e incorpora al bautizado a Cristo, al cuerpo de Cristo, es decir, un niño recién nacido incluso, porque no hay una fecha de caducidad en la Iglesia Católica. No hay una fecha de caducidad para bautismo ni una fecha mínima de inicio. Eso también tenemos que comprenderlo. O sea, prácticamente un niño se puede bautizar inmediatamente después de nacer. Podrían hacerlo. Claro, entre una cosa y otra, posiblemente un padre, pues no aparta el tiempo como para, o el tiempo del sacerdote, por ejemplo, en este caso, como para que éste se presente, pues en el nacimiento, ¿no? Entonces, sí lo dejan para unos días después, pero la iglesia, o sea, realmente no se niega a bautizar a un niño que tiene 3 horas de haber nacido, por ejemplo, porque este niño es incorporado a Cristo, es incorporado al cuerpo de Cristo. Entonces la iglesia recomienda, por cierto, que los niños sean bautizados inmediata o un poco tiempo después de su nacimiento. Y listo. A mí me parece que definitivamente es obvio que se están saltando los requisitos mínimos del bautismo en agua, pero bueno, la fundación de la práctica de bautismo de niños o paidobautismo, según la interpretación de la Iglesia Católica, proviene evidentemente de varios pasajes bíblicos. También de la tradición apostólica, del desarrollo doctrinal de la Iglesia, el catecismo, obviamente. El Código de Derecho Canónico, por ejemplo, afirma que el bautismo de niños es una tradición antigua y que los padres tienen la responsabilidad de presentar a sus hijos para recibir este sacramento, comprometiéndose a educarlos posteriormente en la fe católica. O sea, prácticamente es un gancho, ¿no? Ya te bautizaste, pues ahora también te comprometes con la fe católica, te vamos a estar adoctrinando en esta fe porque ya te bautizaste y tenés que seguir. Más o menos es un gancho, más o menos. Y aparte de que al final de cuentas no permite a los hijos pues tomar la decisión, aunque después la toman, aunque después toman esta clase de decisión. Y ese es el punto. ¿Por qué los niños no tienen derecho a tomar la decisión o por qué razón los padres tienen derecho a tomar la decisión por los niños? Bueno, obviamente es una reinterpretación bíblica. La Biblia nunca te manda a tomar la decisión por otro, ¿no? Ahora bien,
Obviamente el bautismo de niños ha sido objeto de debate, ¿sí? Entre distintas confesiones cristianas es un objeto de debate. Hay evangélicos que también hablan del bautismo de niños, sobre todo los reformados. Quizá muy pocos reformados presentes, pero en el pasado sí se hablaba del paidobautismo como algo válido. Y en tal caso también tenemos que considerar si la Iglesia Católica realmente bautisma o solamente remoja, por ejemplo, ¿no? Ahora, la Iglesia Católica realmente sostiene, insiste y atestigua que la eficacia del bautismo proviene de la acción de Dios y no de la respuesta consciente del bautizado. O sea, sin conocimiento alguno. Lo que implica que una persona sin conocimiento, pues literalmente puede salvarse, pero esto es contradictorio porque hay que conocer primero la palabra del Señor para poder salvarse. O sea, el niño no sabe absolutamente nada. Es más, los niños no tienen pecado original, no nacen con pecados y no necesitan salvarse porque no nacen con pecados. Entonces, también tenemos otras tradiciones que consideran que el bautismo debe administrarse únicamente a quienes han creído personalmente en Jesucristo, lo que yo también atestiguo y confirmo. Definitivamente, hay que creer primero en Jesucristo, hay que conocer por qué tengo que creer en Jesucristo, cuáles son las causas y motivos, circunstancias, o en su defecto, qué es lo que me aporta a mí creer en Jesucristo y por qué estoy creyendo. Todo esto lo tenemos que saber indiscutiblemente, pero la Iglesia Católica no lo toma en cuenta, ¿no? Entonces, la otra postura es que pues tenemos que volitivamente responder a esta fe, a esta creencia y volitivamente, es decir, voluntariamente, pues bautizarnos. El bautismo realmente no aparece en las escrituras, ¿no? Y definitivamente la controversia se mantiene hasta el día de hoy. Hay personas que todavía atestiguan que sí se pueden bautizar los niños, sobre todo en la Iglesia Católica, pero me parece muy difícil poder comprobarlo con las escrituras. Me parece muy difícil. Pero veamos qué es lo que dice el numeral 1240 de la Iglesia Católica. Dice, en la Iglesia Latina, esta triple infusión va acompañada de las palabras del ministro. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En las liturgias orientales, estando el catecúmeno vuelto hacia el oriente, el sacerdote dice, el siervo de Dios es bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, mientras invoca a cada persona la Santísima Trinidad. Lo sumerge en el agua y lo saca de ella. Bueno, en el rito oriental sí bautizan, en el rito occidental realmente no bautizan, aunque le llaman bautismo, porque remojar a un niño con gotitas en la cabeza no es bautizar, realmente. No es eso el bautismo. Tenemos que aclarar de antemano que la Iglesia Católica realmente no bautiza. O sea, es una contradicción literal, pero el bautismo de la palabra baptizo significa sumergir y sumergir en agua. Literalmente significa eso, pero realmente lo que ellos están haciendo no es bautizar. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la práctica católica? Que simplemente no bautiza. Tenemos que estar de acuerdo con eso. Vale destacar que si no bautizan, entonces pues no tiene ninguna eficacia dentro del parámetro bíblico lo que están haciendo con los niños y listo. Ese es el tema primordial, ¿no? Breve y conciso.